¿Cómo se llama el pueblo que buscamos? Salimos a recorrer la región y el mundo con nuestro equipo de viaje. Equipo de viaje. Manejo yo si no das más. Cultura, turismo, recreación y mucho más. Y mucho más. Por AM 1240, Radio Universidad. Más llena que anda por la ruta. Quiero saber si pasan a buscarme. Bienvenidos a un nuevo programa de Equipo de Viaje, con más notas y segmentos. Quien les habla, Juliana Di Canto, en la conducción y producción del programa. Colaboración especial de Mariana Lamas desde Chile, en nuestra edición en YouTube. En la operación de la radio, Gabriel Sena. Una vez más. Nuestros medios de comunicación son Facebook y YouTube, Equipo de Viaje, y nuestro mail, equipodeviaje@yahoo.com. En Latinos por el Mundo y Experiencia Internacional contaremos en primera persona quiénes se han ido a vivir a otro país o tienen fuera su lugar de residencia por estudio o trabajo. Si falta el aire. Bienvenida Maricel Páez al programa de Equipo de Viaje. Te damos la bienvenida nuevamente. Ya estuviste una vez contando un poco tu historia, tu historia previa a viajar, a venir a España. Y ahora queremos actualizar, a veces también lo hacemos con los invitados, la historia antes y qué pasó en el medio. Ya van, ¿cuántos años que estás en España? Hace 3 años, en octubre hizo 3 años que con mi familia llegamos a Málaga precisamente. Y salieron de Córdoba capital. Córdoba capital, post pandemia, y bueno, arribamos a Málaga con muchos deseos de cambios de vida, a pesar que en nuestra Córdoba capital la amamos y amamos a la gente con la que trabajábamos. Somos una familia de 4, bueno, no sé si recordarás que alguna vez lo hemos hablado, con 2 hijos jóvenes y un gatito. Que también no olvidemos el gato. Y el gato también vino con nosotros, que también parece un detalle menor, pero bueno, creo que en algún momento fue el que unió las energías cuando nosotros parecíamos que no íbamos a resistir en un montón de situaciones. Y bueno, y estas mascotas que parecen simplemente mascotas, pero que son parte de la familia, nos movilizaba para, bueno, quién lo lleva al veterinario, quién le da de comer, quién esto, quién el otro. Se nos perdió un tiempo, tuvimos que salir a buscarlo, conocer gente que nos ayudara, bueno, fue parte del proceso. Me acuerdo que el gato se perdiera hizo que todos en el barrio los conocieran. Nos conocieran en ese momento. Y además se unieran porque las mascotas unen. Sí, porque nunca nos hemos reprochado por qué salimos de nuestra Argentina, pero sí en algún momento cuando el camino se vuelve duro, a veces te planteas, ¿era necesario todo esto? Y todos coinciden, la mayoría de las personas que han emigrado y que se han a través del tiempo decidido quedar, porque a veces uno viene con la decisión de emigrar, pero prontito empieza a extrañar, obviamente, su cultura, sus costumbres, sus calles, su gente, olores, sabores, hasta los males de su propio país, ¿no? Pero bueno, a través del tiempo yo he escuchado que la mayoría de la gente dice, pero no te vuelvas antes de por lo menos 2 años, 3, que ahí empieza a acomodarse la cuestión. Y bueno, creo que también en casi todos los procesos de la vida lleva un tiempo hasta que todo decanta, ¿no? Así que así lo hicimos. En los negocios también. Iniciar un negocio. Sí. Antes de 2 o 3 años es imposible decir si va a andar o no va a andar. Son cuestiones, como vos decís, de tiempos.
Claro, de esperar. proceso. Y es muy bueno que lo digas con respecto a la migración. Este tiempo que vos ya lo tenés porque ya llevas 3 años, o sea que lo 3 años, hablás con desde la sabiduría y con autoridad. experiencia. Sí, 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 y de formar una familia que somos 4 adultos y que no todos vivimos el proceso, obviamente, de la misma manera. Alguno de nosotros quería volverse, otro no quería esta vida nueva, otro estaba súper feliz con lo que estaba sucediendo y entonces había que aunar esas energías. Ujú, Si bien no era obligación sostenernos unidos los 4 teniendo hijos adultos, pero teníamos ciertas características que al menos por un tiempo necesitábamos estar unidos. Una característica era factor económico, que veníamos con un caudal de ahorro que teníamos que compartirlo hasta poder salir adelante cada uno, independizarnos. ujú. Esto era muy claro, si bien en Argentina éramos independientes, los 4 económicamente, pero cuando emprendimos esta aventura, unimos fondos y dijimos, bueno, en este barco vamos todos juntos hasta que cada uno se pueda acomodar. Luego cada uno hace su historia desde el punto de vista económico como desee. Así Ujú. pues lo hicimos, pero entonces había que sostenernos. Y por otro lado tenemos una hija adulta con un certificado de discapacidad. Entonces, por más que tiene en este momento 30 años, tenía 27 cuando llegamos, todas las decisiones que tomáramos el resto, teníamos que incluirla, acompañarla y también velar por su posible independencia a futuro. Ella va más de papacito siempre en los procesos, pero logra grandes cosas. Así que Mm. bueno, así lo hicimos y aquí estamos. No tanto planeado exactamente, porque después, viste, expectativas versus realidad. Versus realidad. Claro, no se va dando como uno lo imaginó, pero sí los tiempos, los 2, 3 años. En realidad nosotros a los 2 años de llegar fue el tramo más difícil porque fue cuando se nos empezaron a caer todos los proyectos que teníamos, porque bueno, nos topamos con gestores muy complejos. Uno viene confiado y bueno, me gusta que tu canal le hable al emigrado, Ujú, porque aprovecho esta oportunidad, no con esto generalizo, no todos los gestores son iguales, pero al menos a nosotros nos tocaron justo los complicados. Y entonces tú desde tu país vienes con la inocencia de una vida diferente y con tus ahorros y con tus esfuerzos y te topas con gente hasta de tu misma nacionalidad que se tilda de gestor y bueno, te cobra para los trámites, por supuesto, porque uno confía en el gestor, que la tiene muy clara y que tiene contactos, y entonces todos tus papeles van a salir en orden, en tiempo y en forma. Y cuando los papeles y los proyectos se te empiezan a caer, te das cuenta que era un bla bla muy bonito. Hasta que un día golpeamos las puertas de extranjería con mi esposo, por sí solitos, así, porque no, a los latinos que no tenemos mucho mundo recorrido, podemos tener muchos años de trabajo, pero a lo mejor no hemos salido tanto de nuestro país. ujú. Entonces nos venden la historia de que no se acerquen a extranjería, no se acerquen a preguntar nada a policía, no, 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 porque si se dan cuenta que sus papeles fallaron, inmediatamente se complica su situación legal, hasta que un día, agotados de fracasos, porque esa fue la historia, no es todo color de rosa, eh, decidimos con mi esposo ir a golpear las puertas de extranjerías y nos atendieron maravillosamente bien, humanamente bien, y no solamente eso, sino que nos aclararon y ahí
caímos nosotros en la cuenta que la oficina de extranjería está hecha para el extranjero, no para la comercialización de los gestores. Es un servicio al ciudadano extranjero en país ajeno al tuyo, donde te tienes que llegar y gratuitamente se te informa cuál es tu situación y por dónde son tus caminos y tus opciones, si las tienes. Que siempre hay opciones. Eso es lo bueno de la historia. El tema es que ese siempre haber opciones lleva tiempo, paciencia, tesón, constancia, prolijidad. Bueno, la lista es larga, pero se logra. Y después te van apareciendo en el camino gente maravillosa, como te aparecieron los gestores que te venden la Humo. fiesta, el humo. También aparecerá gente común que no tiene título de nada, el vecino, el alcalde, el otro alcalde, el otra asociación, comunidad, y te van apapachando y te van abriendo puertas, caminitos, te van indicando por dónde, de qué manera, aunque ellos, si te topas con, en este caso nosotros emigrados en España, si nos topamos con muchos españoles, en su gran mayoría desconocen totalmente cuál es el camino del inmigrante, cuáles son los procesos que tiene que atravesar. Se quedan hasta asombrados todo lo que tenemos que hacer para podernos insertar. Pero cuando tú le cuentas cuáles son esos procesos que estás viviendo, te abren las puertas de sus hogares y sus contactos, y bien por acá, va por allá, y bueno, y acá estamos. Más o menos ese es el panorama, ¿sí? Bueno, y qué lindo que la historia termina bien. Termina bien, sí, termina bien. Vamos a recordar para el que no escuchó el primer programa, sí, que ustedes estaban dados de alta como autónomos con tu marido y tenían una joyería y una con nuestro regalería en hijo, Málaga. totalmente, que fue parte de la olla que nos vendieron. Pero bueno, también fue necesario. Yo siempre digo que nuestra joyería fue, como es, una de cal y una de arena. Fue necesario porque en su momento necesitábamos de alguna manera continuar nuestra regularidad. Nosotros entramos de manera regular, también eso es importante aclarar. Hay mucha gente que entra simplemente como turista y decide quedarse, y el camino es bien duro. No imposible, pero bien duro. Pues nosotros planificamos esta aventura durante más de 2 años y veníamos con todo el proceso armado desde lo que vos podés dimensionar de tu país y con los contactos que vas teniendo, ¿no? Entonces nosotros entramos de manera regular, o sea, con todos nuestros papeles en orden. No tenemos ciudadanía, también eso es importante decirlo, porque parece que el que no tiene ciudadanía europea nunca puede insertarse, y bueno, pues damos fe que sí, se puede insertar, pero por supuesto el camino es mucho más difícil, ¿no? Sí. Pero se logra. Y todavía ese caminito todavía nos falta a nosotros, pero ahí vamos, estamos en el rumbo. Y cuando nuestros papeles de ingreso se complicaron, porque se nos vencían plazos y teníamos que presentar algo que hubiéramos hecho, además de estudiar, porque todos vinimos a capacitarnos para nuevos rumbos, cada uno tenía claro que quería ser independiente del otro, como lo éramos en Argentina, pero con una economía medianamente estable, como es donde estamos. Ese era el gran cambio al que apostábamos. Intentar seguir haciendo lo que nos gusta, pero con una moneda estable, a ver si se podía. Y si era tan estable como parecía, también eso es otra, ¿no? Entonces, en su momento decidimos la compra de un negocio, porque, bueno, se nos acercó gente
que de alguna manera las contactamos y dijeron, acá la solución es comprar un negocio ya. Pues con nuestros ahorros allá fuimos. Sí, nos permitió la legalidad para continuar, pero claro, el negocio venía con premios negativos. Era un negocio que en la letra chica venía con complicaciones que tuvimos que hacernos cargos nosotros porque compramos todo el paquete, digamos. Pero bueno, acá estamos. Así que le metimos el pecho a esa joyería entre los 4 hasta que pudimos salir un poco adelante. Al poco tiempo mi esposo es bromatólogo, acá estudió un máster y además tiene el oficio de carpintería y herrería. De alguna manera consiguió una empresa de seguros, acá se maneja todo por seguros, las reparaciones del hogar. Lo tomaron en el área carpintería. Entonces fue el primero en lograr independencia. Seguimos el resto con la joyería hasta poder darle forma. En algún momento nuestro hijo sintió que Málaga no iba más para él, no podía. Su camino del arte se contactó en Madrid con gente de Córdoba natal, pero que está haciendo arte en Madrid hace muchos años, y allá fue a probar, capacitarse, por más que él había terminado sus estudios en Córdoba, relacionada a la actuación y la dirección de teatro, pero decidió continuar por esa rama a ver si esa beta en Madrid se daba. No se dio por ahí, se dio, también había hecho acá un máster en proyectos y se dio en la comercialización, en la administración de un restaurante que también le gusta mucho el rubro gastronomía, y ahí se acomodó, se fue acomodando. Los primeros tiempos fueron durísimos. Creo que es digno de hacerle una nota también, porque es un joven que la pasó muy mal, pero quizás mucho más difícil que nosotros, porque él decidió salirse del Estaba barrio. solo, exacto. Entonces, y sin conocer, pero también consiguió gente que lo ayudó muchísimo, consiguió de las otras también, pero bueno, fue abriendo el camino. Se enamoró, formó pareja, está trabajando y ahí vamos. Muy bien. Y en el caso mío, que yo vine a estudiar psicología, mindfulness, creo que lo habíamos hablado alguna vez, terminé todo el proceso y escribí mi proyecto personal, se llama Tu joya eres tú, que me inspiró la joyería. Joyería, exacto. La joyería me inspiró en las horas de mostrador, surgió en mi cabeza Tu joya eres tú. Porque, bueno, ese año y largo en la joyería, detrás de un mostrador, que no era mi rubro, nunca había sido. Yo me dedico siempre al trabajo con mujeres e infancia en el campo artístico, expresión corporal, danza. La danza, tu campo es la danza. Claro. Entonces, pero en la joyería es como que corroboré cuánto a veces las personas nos esforzamos o prestamos tanto interés en que la joya, en este caso que encargo, tenga tal detalle que no puede ser más pequeño para acá ni más para allá porque yo lo quiero así, que no sé qué, que la piedra coincida justo con la palabra tal, porque hacíamos grabados, no sé. Tanta cosa en el factor material, que es importante porque por lo general eran regalos para obsequiar, pero a veces pude comprobar esto de tanto detalle en el exterior y cuánto nos hace falta cultivar el interior, porque la joya está dentro tuyo. Y no hay nada más valioso, no hay una joya material más valiosa que lo que lleves dentro.
Y si no te cultivas para adentro, imposible apreciar para afuera o contactarte con el afuera, ¿no? Y toda joya que yo te presente te va a ser poca porque falta ahí ese cultivo interno. Y entonces cuando más trabajé en este proyecto para desarrollarlo, porque lo iba comprobando día a día, ¿no? Gente muy preocupada en cosas muy superfluas. Y yo había trabajado toda mi vida en cosas tan internas, corporales, emocionales, mentales. Y dije, uy, mi camino, cuánto lo extraño, pero cuánto aprendo de esto. Aproveché la oportunidad, ¿no? De contacto detrás de un mostrador, este contacto frío comercial, me hizo sacar una parte interesante de mí que va Y puesta en el también proyecto. seguías conociendo personas, porque si bien Persona, la joya es material, vos conocías a persona, los persona. españoles, a... Exacto, a sus gustos, Sí. a sus Mm. sueños, a la cultura dura que la mayoría trae de sus historias. Bueno, cuando nuestra economía se complejizó muy mucho y nosotros vivíamos en Málaga Centro, bueno, es vox populi lo difícil que es alquilar en España, que Sí, no sé, sobre todo en lugares muy turísticos como muy es hoy por hoy turístico, Málaga, Málaga, grandes Valencia, Alicante, capitales, Valencia, Barcelona, Madrid, Canarias también, todos los lugares turísticos, la mayoría de los alquileres van para los turistas por sí, una cuestión económica real, que el propietario sí, gana mucho más con un alquiler diario que con un mensual. sensual, Entonces, eso da problemas para la gente normal, trabajadora, que quiere alquilar su casa para vivir. por larga temporada que le llaman acá. Sí, Exacto, exacto. sí, Y te diré que de la Universidad Nacional del Sur, una de las profesoras que está en la carrera de Geografía y Turismo estuvo en Málaga haciendo un máster y trabajando exactamente en esa problemática, guau, juntándose con otros profesionales para ver cómo se puede hacer para distribuir y que haya viviendas para todos. Así que lo que tal vos cual, me contás lo sabemos y lo lo sabemos también saben. a nivel de estudios de investigación científica. Y para quienes Así nos que es real, es muy sí, real. es muy real Málaga y tiene más, ese problema. sí, y más impactante de lo que uno imagina, porque para quienes nos escuchan, no es solamente contar con el dinero para alquilar, que los alquileres son caros, creo que puedo atreverme a decir que prácticamente es lo más caro del presupuesto mensual de una familia. Porque en realidad la alimentación es variada, riquísima y no es onerosa, la vestimenta lo mismo, los servicios lo mismo, pero el alquiler es la corona, ¿no? de la situación. Y a veces no es solamente el dinero, porque a lo mejor puedes tener el dinero, pero los requisitos para alquilar son tantos, por ejemplo, no mascotas, no niños, no jóvenes, no ancianos. Entonces, la franja que puede alquilar está dentro de más o menos los parámetros que buscan las inmobiliarias, es muy pequeña. Ujú. Entonces, la mayoría o no entramos porque tenemos mascotas o porque tenés niños o por distintas cuestiones, ¿sí? Es cierto, es Y cierto. acá no se acostumbra como en Argentina, viste que tenés los garantes para alquilar una propiedad, a lo mejor Ujú. un amigo que pone su casa en garantía, el otro que pone su sueldo. Acá tú eres tu garante. Entonces tú tienes que tener una solvencia económica y de vida como para poder alquilar. También es cierto y es entendible que en España está muy complicado el tema ocupas ilegales, entonces también cada vez es más puntilloso la investigación, porque vos llamas para alquilar y la inmobiliaria por lo general te dice,
primero si tenés mascotas, niños, lo que acabo de nombrar. Si pasaste esos filtros, entras casi siempre a una lista de espera y no podés ni siquiera ir a visitar la propiedad si primero ellos no te eligieron como potable cliente. Exacto. Entonces, cuando llegas a ser el potable cliente, a lo mejor llegas a visitar la propiedad porque te dicen, mire, ya pasó todos los filtros, podemos considerarlo como posible inquilino. Pues recién ahí conoces la vivienda, ¿la has visto por fotos o por video? Recién ahí conoces la vivienda y capaz que cuando ya la conoces, no es lo que vos buscabas, pero a lo mejor es la única que te alquilaban. Entonces, ¿qué nos pasó en Málaga? Era bellísima el lugar donde vivíamos, pero no entraba en nuestro presupuesto para sostenerla a través del tiempo. Pero era la única que nos aceptaron. Dimos Muchas veces he escuchado esa historia, gente que dice, ¿y por qué vivís ahí? Porque es lo que pude y es lo que conseguí para alquilar. Sí. Muchas veces no es tu decisión, sino directamente depende del que te lo alquila, del propietario. Exactamente, sí. Que él te acepte, esa es la verdad. Exacto. Y Maricel, vamos a contar ahora dónde estás. Vamos a ir rápidamente a dos cosas. Sí, nos centramos ahí y después ya concluimos la entrevista. Perfecto. ¿Dónde vivís? Vivo tu proyecto. Vivo en Villanueva del Trabuco, un pueblecito de Málaga, o 40 minutos de Málaga, más para el lado de Antequera. Si te asomas así en los paisajes, vemos Sierra Nevada de Granada, estamos más para ese lado, así que es un lugar frío en invierno, nada que ver con Málaga Centro, a pesar que estamos muy cerquita. Es un clima más parecido a nuestro Córdoba, frío en el invierno y calor en el verano. Porque es montaña, claro. Es como vos decís, estás cerca, quizás estás a media hora, pero una cosa es estar al lado del mar y otra cosa es subir en altura. Sí, y que la maravilla que tiene Málaga, porque yo digo, es tan hermosa que tenés mar y montaña, playa, nieve, o sea, te mueves en poquitos kilómetros, el paisaje cambia totalmente. Pero bueno, antes de llegar a Villanueva de Trabuco, estando en Málaga y habiendo vendido nuestro negocio para poder continuar nuestro camino, que también le abrimos la puerta ahí a otros argentinos que necesitaban un negocio, así que bueno, fue una cadena solidaria. Fuimos a un pueblecito que está también a 40, 50 minutos de Málaga, que se llama Río Gordo. Y es un pueblito más montañoso que el que estoy y muy pequeñito. Y ahí fue la semilla de Tu Joya Eres Tú. Por eso para mí son los dos pueblos que me abrieron las puertas y me dio en mi corazón, ¿no? En Río Gordo me abrieron las puertas porque un pueblo súper pequeño de escasos 2.000 habitantes que tiene muchas actividades. Acá los pueblos son muy vivos, muy alegres y con mucha sociabilización. Y en todos los pueblos está la clase de zumba, la clase de yoga, la clase de karate, la clase de todo. Pero bueno, mindfulness dancing era raro que hubiera. Entonces me acerqué al ayuntamiento y expliqué, mira, yo tengo este proyecto y lo quisiera volcar en la comunidad, al menos por el gusto de ver cómo funciona. Llevo muchos años dando clases, pero no específicamente de este proyecto nuevo. Y me topé con un alcalde maravilloso que me brindó las salas de gimnasia, eso también, en cada pueblo tiene su sala de gimnasia impecable, maravillosa, cuidadas, limpias, con todos los elementos. Así que bueno, allá fui a mi primera clase. Me dijo, mira, yo te deseo lo mejor, pero no te ilusiones porque somos muy poquitos en el pueblo. Y ya hay actividades por ahí, no va a haber mucho flujo. Pero sí te brindó el espacio, la infraestructura, que es lo más importante, porque si no tenés dónde desarrollar tu actividad. Sí, y bueno,
Y ahora estoy viviendo en Villanueva de Trabuco, pero sigo yendo una vez por semana a atender un montón de gente bonita que se fue cautivando con estas clases. Hay dos grupos grandes de mujeres, una en la sala de gimnasia del pueblo, otra en la Casa de la Cultura. Y luego también se abrió una beta de Tu Joya Eres Tú, que yo no lo tenía ni pensado, pero alguien me preguntó y allá fui, los personalizados a domicilio. Gente que precisamente en estos pueblos de montañas, que para caminar es subidas y bajadas permanentes, con alguna dificultad en su movilidad, en su motricidad, o en su Creo que estado necesitas físico. coche y por ahí Exacto. no hay un transporte público que te lleve. Exacto. Entonces, bueno, me llamaron para una persona, ya hice otra. Bueno, en la actualidad son varias personas personalizados y grupos. Y antes de llegar acá a Villanueva de Trabuco, me pasó que por unos sobrinos que vivían acá, argentinos, eh, sinceramente empecé a contactarme con gente de acá a través de ellos y propuse una actividad en un gimnasio cercano por una cuestión, al menos para abrir el campo de posibilidades fuera de Río Gordo. Nunca pensé que iba a producir lo que se produjo hermosamente. Me contacté con una persona que trabaja para una asociación de enfermos de fibromialgia y me pidieron un par de clases para ver de qué se trataba, porque ellos hacían muchas actividades, pero no daban en la tecla con algo que el común de las asociadas se sintiera cómoda. Porque bueno, la fibromialgia tiene esta característica, ¿no? Que no todo el mundo tiene los dolores intensos en las mismas partes Exacto, corporales. es muy único. Es muy único, muy exclusivo. Todos los seres humanos somos únicos y irrepetibles, pero con fibromialgia se vuelve más específico, ¿no? Hay personas Hay cosas que por ahí puede hacer el común de la gente. Exacto, ellos son no. Escalar una montaña, Sí, escalar el Everest. sí, sí. Y bueno, hay gente con migrañas prácticamente crónicas, otras personas con lumbalgias tremendas, otras personas con sus tobillos complejos. Entonces necesitaban a alguien, y ahí yo creo que el destino te va llevando, alguien que tuviera como cintura para flexibilizar lo que ofrece. Personalizar sobre todo, y que a no la puedes dar vez, claro, para y que a todos la vez igual. estuviera en grupal. Exacto. Porque no es muy sencillo. No. Yo lo disfruto mucho, pero sé que no es sencillo dar una clase grupal que cumpla la función social, sociocomunicativa, la interacción entre las personas, pero que a la vez tenga sus toques personalizados o semi-personalizados. Y bueno, yo empecé a decir, sí. Vamos redondeando porque nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo no? Pero concluyendo, estás entonces en esta asociación en tu propia ciudad, seguís trabajando en la otra y gracias a Dios ya estás desarrollando en España tu carrera, para lo cual te formaste en España. Eso lo hiciste ya estando acá en España el primer año. Claro. ¿O venías de Argentina trayendo una idea? En 2 minutitos, cerrame la idea. Yo vengo, vengo desde la Argentina con todo un trayecto de 40 años de trabajo en el cuerpo, ¿no? En coaching corporal. Sí. Y le agregué acá psicología positiva, gestión de las emociones y mindfulness, que era la beta que me faltaba. Y uní mi experiencia con esta otra capacitación. También estudié empoderamiento femenino, también estudié acá en España, y al unirlo surgió esto. Esta cabeza loca creó esto. Sí, porque seguís trabajando con el cuerpo que es tu vida. Exacto.
le agregaste, digamos, la parte de las emociones. Las emocionalidades. Y algunas otras cositas, pero Sí. la base, digamos, fuerte siempre es el movimiento. El movimiento. Sí, Que conocerse a uno mismo a través del movimiento, sacando a bailar las emociones, como le digo yo. Y moviendo la vida. Sí, moviendo la vida. De eso se trata. Bueno, Maricel, vamos a concluir por el día de hoy. Te agradezco muchísimo esta charla y vamos a recordar el nombre de tu proyecto, que es precioso. Bueno, mi proyecto se llama Tu joya eres tú. Muchas gracias, Maricel. Bueno, gracias, Juliana, por siempre tenerme en cuenta. Mira cómo se enciende la ciudad. No me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad. Este año en el árbol del salón sé que va a haber regalos para dos. Me siento como un niño, vuelvo a sentir esa ilusión. Antes de estar contigo, diciembre era tan frío y hoy se me derrite el corazón. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar. Este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír. Todo es posible en Navidad. Cuando llegue de noche Santa Claus, le diré que he pensado algo mejor. Solo pido un deseo, que dure siempre nuestro amor. Antes de estar contigo, diciembre era tan frío y hoy se me derrite el corazón. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar. Este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír. Todo es posible en Navidad. Vamos a descubrir que la vida es para celebrar. Un instante feliz es una eternidad. Hoy quiero cantar, un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar. Este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír. Todo es posible en Navidad. Que todo es posible en Navidad. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. El Adviento es uno de los tiempos más hermosos y profundos del año litúrgico. Es una temporada de preparación, esperanza y conversión en la que la Iglesia nos invita a disponernos a recibir a Jesús. Para aquellos que no creen, también es una época de reflexión, de analizar qué cosas han pasado en el año y qué queremos que sea diferente a partir de ahora. Cada día es una nueva oportunidad. Compartimos un cuento de Adviento que viene desde el otro lado del mar en la hermosa voz y creación de Mary Shelley.
Como ropa tendida, un cuento de Navidad para ser escuchado durante el Adviento al oído. De Meritxell Magrana, que soy yo misma, quien os habla. Capítulo 2. Segundo domingo de Adviento. De forma nada contradictoria. Montserrat estaba emocionada con lo que el señor Ángel sacó de la caja polvorienta. Lo que salió fue una bola de cristal, de estas que cuando las agitas la nieve empieza a caer flotando despacito. Dentro había una chica joven con un abrigo rojo. Llevaba un niño en una mano y un paraguas abierto en la otra. La mujer no usaba el paraguas para taparse, sino que, con una sonrisa de oreja a oreja, miraba hacia el cielo para ver cómo caía la nieve. El niño la miraba con ternura y también sonreía. Montserrat carraspeó y dijo: «Y dice que es para mi Biel esta bola. ¿Es muy cara, señor Ángel?» «No, mujer, nada, te la regalo. Tiene aquí, ves, un pequeño golpe. Tiene un golpe y, claro, ya no se puede vender. Además, no sé de dónde ha salido. Yo no he hecho pedido de bolas de estas ni nada. Ha aparecido como de la nada. Yo la verdad es que no sé qué hacer. Y es que este mozo tuyo, cuando lo veo, me da mucho que pensar. Ya sabes que sentimos mucho cuando murió Julia. La queríamos como una hija, la Rosa y yo. Y claro, vecinos de toda la vida. Y mira, qué sé, cuando vi la bola con esta chica que lleva el chaquetón rojo, como el que llevaba siempre Julia, me vino a la cabeza tu chico y ya está, que es para él si la quiere, vaya. Mírate, cógela y ya está. El señor Ángel quiso acabar la conversación, tal vez un poco precipitadamente, antes de que las lágrimas aparecieran, pero no llegó a tiempo. Montserrat se secó los ojos llorosos con un pañuelo de papel y le ofreció uno a él. «Gracias, señor Ángel. Le doy las gracias de todo corazón. No tienes por qué dármelas, Monsa, de verdad. Tú dásela al mozo y todo estará bien». Cuando Montserrat estuvo dentro del coche, se quedó un buen rato mirando la bola y haciendo que la nieve cayera por encima de aquellas figuras que también a ella le recordaban a Julia, su nuera, y a su nieto. Lo hizo unas cuantas veces. Y allí, en la intimidad que le daba la furgoneta, lloró bajito, cerrando los ojos. Lloraba por Biel, que era tan buen chico y crecía sin madre, y por sus otros 4 nietos, que crecían en un hogar complicado, y por Julia, que marchó cuando no le tocaba, y por su hijo Josep, que ahora parecía tener el corazón como reseco, y por su hijo Jaume, que era iracundo y finalmente había hecho que su mujer se fuera, y por Teresa, la exmujer de Jaume, que había aguantado mucho pero que finalmente se había marchado, como ella ya predecía hacía tiempo, y de la que no sabía nada si no era por los chiquillos. También lloraba por todos los que ella amaba y ya no estaban, que eran muchos y cada vez los añoraba más. De joven temía no echar en falta a su mamá, con la que no se llevaba demasiado bien, la Montserrat. Y cuando mayor se hacía, más le echaba en falta. Y aún más por Navidad. Al mismo tiempo, y de manera nada contradictoria, aunque lo pudiera parecer, se sentía muy feliz por todo, y especialmente agradecida por lo que había vivido y por la vida que vivía ahora mismo. Estaba agradecida por tantas cosas. Se sentía agradecida por Manel, su marido, con quien había compartido todo, toda su vida, desde jovencilla, siempre a su lado, siempre juntos, pasando por tantas cosas. Agradecida por sus hijos y por sus nietos que le alegraban la vejez, y también por la tierra que había estado generosa con ellos, por la lealtad de los animales de casa e incluso por su cuerpo achaparrado
que había trabajado tanto y había dado vida y le había permitido cuidarlos a todos. Se sentía agradecida por los campos y por el cielo y por el sol que le entraba cada mañana por la ventana. Agradecida por el frío que hacía ahora mismo dentro del coche a pesar de ir muy abrigada, y por la chimenea que la esperaba en casa, alrededor de la cual eran familia y eran hogar. Se sentía agradecida por la vida bonita que había tenido y por las ganas de vivir que tenía todavía. Agradecida, tan agradecida que el agradecimiento la desbordaba. De agradecimiento también se puede llorar. Ahí mismo, dentro de la furgoneta, sentía una alegría grande por el hecho de ser, por esa chispilla de divinidad que vivía en ella. Una emoción tierna, completa, jubilosa y al mismo tiempo triste. Tenía ante sí todas las personas que la habían acompañado en otros tiempos y también las que lo hacían ahora. Todas ellas la miraban gentiles, amables, como puestos en fila, como si estuvieran en una cuerda bonita llena de ropa tendida al sol. Los veía. Montserrat había aprendido que podía estar triste y sentirse feliz al mismo tiempo, y que eso le solía pasar todavía más en Navidad. Ya en casa, Montserrat llamó a Biel, le explicó más o menos lo que había pasado en la cooperativa y le enseñó la esfera. Biel abrió los ojos muy grandes, como dos naranjas grandes, mientras veía cómo caía la nieve. «Lleva el mismo abrigo que la mamá», dijo el niño. «Lo parece, ¿verdad?», dijo Montserrat emocionada. «He pensado que te gustaría tenerla para recordarla, pero no le digas nada a tu padre, que igual no le parece bien. ¿Será este nuestro secreto?». Montserrat le dijo esto porque conocía bien a su hijo y sabía que era un trozo de pan, pero que estaba muy enfadado con la vida y con Dios y con todo, porque pensaba que era muy injusta la muerte de Julia y le dio miedo que no le pareciera bien que el niño tuviera una cosa que le recordara todo eso. Y es que Josep no hablaba nunca de Julia. Estaba tan triste y enfadado que al poco de la muerte de su mujer incluso sacó las fotografías del comedor, quizás porque pensaba que Biel se entristecería al verlas. O quizás fue por no verlas él, quién sabe. Lo que no sabía Josep era que lo que le ponía triste a su hijo era precisamente no verlas, y que a menudo él hiciera como si desde siempre hubieran sido solamente ellos dos. Añoraba a su madre y la idea de tener una madre. Solo tenía 5 años cuando ella murió, pero la recordaba perfectamente, y también su voz y cómo lo hacía reír. No tenía casi nada de ella, solo un par de fotos que le había dado la yaya. La bola de nieve y su nombre, el nombre de su mamá. Muchos anocheceres se dormía dando vueltas a la bola de nieve, repitiéndolo bajito, como si fuera un secreto y un tesoro a la vez. Julia, Julia, Julia. Mientras fue pequeño, Biel custodiaba aquella bola de nieve como un tesoro. La guardaba escondida debajo de la cama, dentro de una caja con la ropa de ir a la nieve, envuelta en una bufanda y dentro de un sombrero de lana. Cuando iba a casa de los abuelos también se la llevaba. Aquella bola era un poco como tener a su mamá con él. Solo se la enseñaba, a escondidas de sus primos, a su primera pequeña Marta. A la pequeña le encantaba mirarla y girarla una y otra vez para ver cómo caía la nieve. Ahora hacía años que no la veía, ni a Marta, ni a aquella bola de nieve. Vete tú a saber dónde había ido a parar después de tantos años. Quizás estaba dentro de alguna de las cajas que todavía tenía para abrir del último traslado. Y de Marta, quién sabe.
quién sabe qué había sido de Marta. Durante años, Navidad para Biel fue sinónimo de chimenea, masía, campos, abuelos y primos, cartulinas, tijeras y lana, la carta de los reyes y la uva de la suerte que nunca se podía terminar, y eso que la yaya se los pelaba a todos sus nietos. Y como que ya hacía mucho que no tenía nada de eso, Navidad siempre le costaba. Durante todo el trayecto del bus, del trabajo a casa, había estado pensando en todas esas personas que habían formado parte de su vida de pequeño. Y todavía pensaba en ellas ahora, mientras subía las escaleras estrechas de su piso. En la escalera olía a caldo recién hecho y pensó que le apetecería mucho una sopa calentita, de fideos finitos como le hacía su yaya, y con alguna pelotita de carne. Y al ir a poner la llave en la cerradura, justo encima del pomo, en perfecto equilibrio, vio con sorpresa que había un sobre blanco donde había escrito su nombre con tinta roja y una caligrafía muy pulcra. Ni dirección, ni remitente, ni sello, ni nada, ni siquiera una marca que delatara prisa o descuido, solo su nombre encima de un sobre blanco e inmaculado. Un misterio, un enigma dejado por manos invisibles. Biel estaba desconcertado. Todavía tenía dentro de su cabeza todas aquellas personas con las que había estado pensando. Cogió la carta, hizo el gesto cotidiano de limpiarse los pies en el felpudo de la puerta y entró en casa. Una vez pudo dejado el abrigo, la bolsa y las otras cartas que había cogido del buzón, fue hacia el comedor. Abrió la luz de la lámpara de pie del lado de la butaca de leer y se sentó. Cogió el abridor de cartas de encima de la mesita y abrió el sobre. Cuando creía que no podía sorprenderse más, quedó todavía más desconcertado. Dentro del sobre había una tarjeta grande, de papel bueno, de color como un blanco roto, con una textura en relieve que resaltaba la trama del interior. Y en él una frase corta, escrita con una caligrafía exquisita, en color negro intenso, decía: Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si queréis saber qué había escrito en la tarjeta blanca con letra elegante, os espero el próximo domingo para un capítulo más de Como ropa tendida, un cuento de Navidad para ser escuchado durante el Adviento, al oído. Gracias por tomaros el tiempo para escucharme, por haceros pequeños durante un ratito escuchando un cuento y por permitiros hacer un lugar en vuestro corazón para que la magia de la Navidad os sople un poco de ternura. Que tengáis un buen día y un buen Adviento. A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz. Con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas.
my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Of my heart, I wanna wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Navidad, 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 Navidad. Ay, 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 ay. I wish you all the love and joy. All the love and joy, my life. Feliz Navidad. I wish you love and joy, and no one ever can destroy the love I got for you in the heart of mine. Felicidad. Oh, love and joy. I wanna wish you a Merry Christmas. Así concluimos el programa de hoy. Esperamos les haya gustado. Escuchamos sus comentarios y sugerencias a través de Facebook y YouTube, Equipo de Viaje. Se despide quien les habla, Juliana Di Canto y equipo. Hasta la semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar en Equipo de Viaje, con más música, contenidos y opiniones sobre la vida en la naturaleza, el turismo, los viajes y vivencias de quienes decidieron emprender un nuevo rumbo. Nuestros medios de comunicación son Facebook y YouTube, Equipo de Viaje, y nuestro mail equipodeviaje@yahoo.com.